Este pasado 10 de junio ha sido la WWDC de 2024, en la que Apple ha presentado novedades en todos sus sistemas operativos y también por fin ha introducido la inteligencia artificial en todos ellos, o como la propia Apple lo ha llamado, la Apple Intelligence. Así que en este vídeo lo que quiero hacer es contarte cuáles son las novedades que más me han gustado a mí y resumirte todo esto de forma muy breve con los principales puntos o las principales mejoras que yo creo, en mi opinión, que son las más importantes. Así que vamos allá. En primer lugar, vamos a hablar de las mejoras y novedades que tenemos en iOS, que serían las novedades en el sistema operativo de tu iPhone. En este aspecto, lo más que me ha gustado ha sido la personalización que ahora te ofrece iOS 18, que puede ser personalizar totalmente a tu gusto tanto la pantalla de bloqueo como la pantalla de inicio. Es decir, ahora podrás modificar los iconos y colocarlos en cualquier posición como más te guste, dejando huecos en blanco al más puro estilo Android, y lo que es más, también podrás personalizar los iconos de las apps. Podrás ponerlos oscuros en el modo noche o incluso también podrás ponerlo con tonalidades según los colores de tu fondo de pantalla. Así que para la gente que le guste la personalización, esta es la mejora definitiva. Otra de las grandes mejoras de este iOS 18 vienen en el centro de control. Ahora tenemos un centro de control rediseñado en el que podemos cambiar la forma y el tamaño de cada uno de los globitos que lo incorporan, y además puedes crear grupos inteligentes dentro de ese centro de control. Por ejemplo, crear un grupo para ver la música que estás escuchando específicamente, otro grupo para ver todos los elementos de domótica que tienes en tu casa y cualquier grupo que te puedas imaginar. También, hablando de personalización, ahora por fin en la pantalla de bloqueo podemos modificar el uso del botón de la linterna y de la cámara y cambiarlo por cualquiera de las aplicaciones que más nos interese, así como asignarlas al botón de acción. Otras de las funciones que me han parecido muy top sería la de Lock an App, que sería básicamente para bloquear las aplicaciones que no quieres que otras personas vean. Así, de esta manera, si por ejemplo dejas tu iPhone para que alguien vea una foto o un mensaje, no podrá entrar a esas aplicaciones ya que estarán bloqueadas con tu Face ID, con tu código o con el método que más prefieras. También tenemos nuevas funciones en la app de iMessage, como por ejemplo programar mensajes o, si no tienes cobertura, enviar mensajes vía satélite. Vaya, se acaba de nublar y ha cambiado un poco el color de la imagen. Espero que no se note mucho. En cuanto a la app de fotos, mencionan que ha sido el mayor rediseño que han tenido en la historia, pero para mí lo mejor que tiene ahora es que tienes nuevas formas de búsqueda y filtro de fotos para encontrar todo mucho más rápido. Por último, la última de las cosas que me ha parecido muy top de este iOS 18 es la incorporación de los recordatorios en el calendario. Eso que teníamos que estar haciendo por medio de aplicaciones de terceros ya está integrado, y ahora cuando pongas un recordatorio también puedes hacer que aparezca en tu calendario y así tener todo unificado en un mismo sitio. Así que gracias Apple, por eso lo venía pidiendo hace mucho tiempo. En cuanto a la aplicación de casa y al audio, para mí la principal novedad como usuario de AirPods es que ahora, por ejemplo, para cuando estemos en un ascensor con más gente y demás, que nos dé vergüenza decir, oye Siri, coge la llamada o no, si nos llaman bastará con que asintamos para coger la llamada o que neguemos con la cabeza para rechazarla. Así que esta novedad me parece muy guay. Si pasamos a watchOS, que sería el sistema operativo del Apple Watch, encontramos para mí tres principales mejoras. Una de ellas sería que han añadido la aplicación de carga de entrenamiento, que es una aplicación en la que podrás registrar la intensidad con la que te has entrenado esos días, y así cuando el iPhone registre un periodo de tiempo podrá decirte si estás por encima de tu rango de entrenamiento y tienes que descansar, o por debajo y tienes que apretarle un poco. Por lo tanto, este tipo de métrica que antes no te daba el Apple Watch y el iPhone, ahora te lo dará y me parece muy interesante. Unido a esto, tendríamos también una nueva aplicación que se llamaría Signos Vitales, que lo que hace también es monitorizar y recoger todos tus datos de salud en esta aplicación para así poder analizarlos de mejor manera y avisarte cuando haya habido un cambio de tendencia en algunos de estos parámetros, por si acaso tengas que revisártelo. Así que más mejoras en salud, más motivos para seguir utilizando el Apple Watch y me parece súper bien.
Por último, la última gran mejora para mí en este watchOS 11 sería que ahora el menú de los widgets es más inteligente y te sugiere cosas más adecuadas según el tipo de momento del día que sea o lo que estés haciendo. Pasemos ahora con las mejoras de iPadOS. Algunas de las principales mejoras que más me gustan son las mismas de personalización que te comentaba antes en el iPhone, de tanto de la pantalla de bloqueo como la pantalla de inicio, el centro de control y demás. Y también han metido otras funciones interesantes como la Tab Bar, que es una barra que ahora se situará arriba de las aplicaciones en el medio y será la barra de opciones más discreta que antes tendríamos en la parte izquierda de la pantalla ocupando todo ese espacio. Ahora la tendremos centralizada en ese pequeño espacio para no ser intrusivo. De forma que cuando pinchemos en ella, si queremos, podemos desplegarla como lo teníamos antes. Me parece muy bien, ya que de esta manera aprovechamos más la pantalla y podemos ver mejor el contenido. Otro de los grandes cambios y grandes incorporaciones de este nuevo iPadOS es que por fin Apple ha añadido la famosa calculadora al iPad. Ya podemos dejar de utilizar apps de terceros de calculadora y estar recibiendo publicidad gratuitamente que no nos interesa. Por fin Apple ha integrado una calculadora en su iPad y además lo ha hecho a lo grande, ya que tienen todas las funcionalidades de una calculadora normal y han aprovechado este momento para, utilizando la calculadora junto al Apple Pencil, meter funciones de la inteligencia artificial o de esta Apple Intelligence, de forma que ahora si colocamos fórmulas o expresiones matemáticas con nuestro Apple Pencil, una vez coloquemos el igual, esta calculadora va a realizar los cálculos y nos va a devolver el valor con la misma letra o caligrafía que hemos utilizado para escribirlo. Así que esto me parece una locura. Además, esta mejora de los cálculos matemáticos con IA también la podremos tener en las notas normales de Apple. Por lo tanto, para gente que haga muchos cálculos, como en el caso de los ingenieros, que por ejemplo es mi caso, esta calculadora integrada con el Apple Pencil me parece una pasada y es una función que agradezco muchísimo. Otra gran funcionalidad, sobre todo para gente que utilice mucho las matemáticas, como en mi caso de ingeniería, es que ahora también esta inteligencia artificial nos permite, por ejemplo, escribir un problema con el Apple Pencil poniendo las distintas variables, y si añadimos la función, es decir, poner y igual a la expresión que tiene, podremos sacar el gráfico en tiempo real de esa función, cosa que para hacer esto antes tenías que irte a aplicaciones como MATLAB y demás. Ahora incluso puedes modificar la variable y en tiempo real se te va a modificar la función que estás estudiando. Esto, para analizar muchísimos casos y cómo se comporta una función, es súper útil y súper interesante. Así que mis 10 en esto, Apple, nunca mejor dicho. La última de las novedades que me ha encantado en el nuevo iPadOS es el Smart Script, que consiste en que ahora cuando estés tomando notas con tu Apple Pencil, si la estás cogiendo de manera rápida y la letra te sale más o menos, pues la inteligencia artificial, a raíz de todo el tiempo que tú hayas escrito y demás, va a detectar cómo es tu letra real y va a modificar esa letra mal escrita y la va a dejar como bien escrita, pero con tu propia letra. Así que va a corregir esos apuntes en sucio y te los dejará más limpios, lo cual me parece una pasada. Además te permitirá copiar y pegar con tu propia letra, así que, no sé, estas cosas que han integrado con la nueva inteligencia artificial me parecen increíbles. Con respecto a macOS, las dos principales novedades que más me han gustado es la integración de estas notas matemáticas, de forma que cuando en el MacBook también pongas una fórmula te lo va a calcular automáticamente, y la mayor novedad sin duda ha sido un upgrade en la continuidad que nos ofrece Apple. Ahora podremos duplicar tu iPhone en tu MacBook de manera que cuando estés utilizando tu MacBook podrás controlar tu iPhone completamente. Podrás utilizar tu iPhone como si lo estuvieras utilizando de manera normal, pero tu iPhone puede estar bloqueado en otra habitación y tú con tu MacBook podrás estar utilizando tu iPhone como si lo tuvieras al lado. Y además nadie puede ver lo que estás haciendo, ya que tu iPhone, como te decía, va a estar bloqueado. Esto me parece súper útil para cuando estás trabajando y quieres ver algo en el iPhone y no tengas que estar pendiente de buscarlo, desbloquearlo, cogerlo y todo eso. Y lo que es más, si ponemos nuestro iPhone abierto en nuestro MacBook, como está dentro del propio MacBook, ahora podremos simplemente arrastrar un archivo de tu MacBook a tu iPhone y efectivamente se copiará en tu iPhone. Así que, ¡boom!, me parece una locura. Por último, aunque ya te he dado algunas pinceladas, vamos a hablar de esta Apple Intelligence o de esta inteligencia artificial de Apple. En cuanto a escritura, esta inteligencia artificial nos va a ayudar a reescribir nuestros textos en diferentes tonos
a cambiar la forma de escritura e incluso a revisar toda la ortografía del texto. En cuanto a las notificaciones, esta inteligencia artificial lo que va a hacer es aprender a priorizar las notificaciones que más te interesa y a separártelas del resto de notificaciones para que veas lo más que te interesa de manera inmediata. En cuanto a la inteligencia artificial aplicada a imágenes, ahora podremos crear Genmojis, que serían emojis generados con las indicaciones que tú le des, y además crear imágenes a partir de personas o a partir de las indicaciones que tú le des a la aplicación. Como por ejemplo, hablando de emojis, crear este dinosaurio surfeando o por ejemplo crear esta imagen a partir del contexto que le dé. Por otro lado, por fin han mejorado Siri. Por fin han mejorado Siri, que es que me parecía que estaba muy atrasado respecto a los tiempos en los que estamos. Por ejemplo, yo tengo un HomePod, bueno, mejor dicho, tengo dos HomePod y no le doy casi uso ya que el asistente de Siri me parece muy malo en comparación con, por ejemplo, Alexa. Pues bien, por fin Apple se ha puesto las pilas y ahora vamos a tener un Siri DJ evolucionado con unas funcionalidades mucho mejores. Por ejemplo, podremos pedirle a Siri, oye, enséñame la película que me envió mi amigo el otro día. Pues Siri será capaz de buscar en la conversación de tu amigo y ver que te ha mandado una película y decirte cuál era esa película y muchas otras más funciones. Como por ejemplo, al pedirle algo, si hacemos una breve pausa, entenderá que le vamos a decir otra cosa y podremos encadenar peticiones y muchas más funcionalidades súper interesantes. También han presentado muchísimas mejoras en la aplicación de mail, como por ejemplo mostrarte la información más relevante en un primer vistazo, resumir mails, ponerte los puntos clave y reescribirte los mails y muchas más cosas. Otra función que me ha parecido muy guay es la nueva varita mágica. Esta varita mágica te va a potenciar muchísimo tus notas. Por ejemplo, si hemos hecho un sketch o un esquema y tenemos cierto texto al lado, si con esa varita subrayamos o englobamos ese esquema, la IA te va a crear una imagen a raíz del esquema que hayas hecho y el texto que hayas escrito, lo cual está guapísimo. Y también si hemos escrito texto a mano y hemos dejado un hueco en la página, si seleccionamos la varita mágica en ese hueco, también podrá generar una imagen desde cero a raíz de lo que hemos escrito. Aparte de eso, por fin tenemos mejoras en la edición de imágenes y esta IA por fin nativamente nos va a poder eliminar sujetos que se hayan metido en la foto de manera que nos estorben. Por ejemplo, si estás haciendo una foto con tu familia y detrás sale una persona, simplemente seleccionando esa zona, la IA te lo eliminará y te dejará tu imagen solamente con lo que tú quieres. Por último, añadir que todas estas mejoras se producen dentro del dispositivo, no enviando datos por ahí, sino dentro del dispositivo y dentro de tu nube, pero con una protección garantizada por Apple. Por lo tanto, tus datos están seguros. Y si en algún momento quieres lanzar una consulta que Apple considere que te la puede responder mejor ChatGPT, ahora como hay una asociación entre Apple y ChatGPT, te preguntará si quieres transferir esta información a ChatGPT y podrás obtener una respuesta sin tener una cuenta, sin registrarte ni nada, simplemente desde tus dispositivos Apple. Así que otra vez un nuevo salto en la inteligencia artificial. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este resumen express que te he hecho de las principales novedades de esta WWDC de 2024 y que te haya servido para enterarte un poco a grandes rasgos de las principales novedades o al menos de las novedades que más me han gustado a mí. Obviamente todo esto habrá que probarlo cuando tengamos estos nuevos sistemas operativos en nuestros dispositivos y como te podrás imaginar, obviamente lo probaré en todos mis dispositivos y los exprimiré al máximo para traerte por aquí más contenido, nuevos tips y todo eso. Así que ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres seguir viendo vídeos de este estilo, tecnología, productividad y estilo de vida, no olvides suscribirte por aquí al canal para no perderte ninguno y también puedes ver el último vídeo que he subido por si quieres comprarte un iPad, pues te lo dejo por aquí ya que es una guía de compra. Hasta la próxima.